Bueno, buenas tardes para todos y para todas los presentes el día de hoy. Para nosotros es un placer que estén aquí, que nos acompañen, estudiantes de pregrado de psicología, estudiantes del doctorado en pedagogía y didáctica. Sean todos bienvenidos a este espacio académico. El día de hoy saludamos al doctor Claudio Eugenio Fuentes Bravo, doctor de la Universidad del Desarrollo de Chile. El doctor Claudio Eugenio Fuentes Bravo es un invitado muy especial que hace el doctorado en Pedagogía y Didáctica junto con el grupo de investigación Desarrollo Humano, Cognición y Educación. El doctor Claudio es doctor en Filosofía y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Autónoma de Madrid. Es licenciado en Filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. El día de hoy, el doctor Claudio nos acompaña en este espacio académico con la conferencia titulada Análisis del lenguaje natural en la participación ciudadana, metodologías y herramientas para la didáctica y la pedagogía. Este va a ser un espacio académico también con la oportunidad y la participación de todos ustedes. La idea es hacerlo muy interactivo, igualmente escuchando al doctor Claudio, y espero que sea Esto es un artículo que estoy preparando, entonces es un resumen de las principales ideas que hay. Quisiera partir por decir un poco de qué voy a hablar. Voy a hablar de el análisis del lenguaje, que es un campo relativamente nuevo en términos de análisis del lenguaje al que se han incorporado las herramientas computacionales más modernas. Sin embargo, la mayoría de las ideas que están detrás de esos análisis existen en la lingüística y en el análisis del lenguaje tradicional desde hace muchísimo tiempo. Voy a hablar de teorías que tienen 80 años, pero que con el auge de la inteligencia artificial cobran un nuevo brío. Entonces, a veces para los estudiantes pareciera que son cosas que son recientes y que recién aparecieron, pero son ideas que se ocurrieron hace muchísimo tiempo. Bien. Uno podría hablar de análisis del lenguaje aplicado a fenómenos psicológicos individuales. Y en eso me voy a centrar, porque quise como separar un poco el tema para poder abordarlo en un tiempo acotado, pero también podríamos hablar de análisis del lenguaje de fenómenos lingüísticos colectivos. ¿Sí? Yo he trabajado por circunstancias profesionales en el último tiempo más en ese ámbito, en lo colectivo, es participación ciudadana, procesos constituyentes, opinión institucional, etc. Y eso es un campo que se abre a partir del análisis más de fenómenos individuales. Y también habría un tercer ámbito, un tercer campo, que se abre hacia consideraciones más técnicas del análisis del lenguaje, que son individuales, que también pueden ser colectivos, pero que tienen que ver con la interacción mano a mano.
Entonces, solo me voy a referir a lo primero, ¿sí? Eh, Podríamos comenzar a partir de circunscribir un problema o problematizar la situación. Hay métodos de análisis, existen métodos de análisis que hemos ocupado en la academia, los investigadores en las ciencias sociales, desde hace mucho, y durante décadas han sido pilares de la psicolingüística computacional, y están basados fundamentalmente en el análisis de frecuencia de palabras de contenido, ¿sí? Fundamentalmente, el análisis, vuelvo al concepto central, el análisis de psicolingüística computacional se ha basado y se basó hasta hace un tiempo fundamentalmente en la frecuencia de palabras de contenido. Ahí hay que hacer una distinción, que es que se puede hablar de palabras de contenido o de clase abierta y palabras de clase cerrada o palabras funcionales. Después lo voy a decir, pero lo anticipo. Las palabras de clase abierta o palabras de contenido son sustantivos, adjetivos, verbos, ¿sí? Que tienen un significado más o menos transparente. Yo puedo decir auditorio, estudiante, y tenemos una imagen de esas palabras y su significado. El significado más o menos directo en las palabras de contenido. Y en las palabras de clase cerrada o las palabras funcionales son los artículos, por ejemplo, partículas de distinta clase, modelizadores, etc. ¿Sí? Palabras como sin embargo, pero, ¿sí? Preposiciones, ¿se comprenden todo eso, no? Bien, una característica, no hay agua, ya me está afectando la altura de Tunja. Una característica que anticipo también, que la voy a volver a mencionar, es que es mucho más fácil para los seres humanos manipular o, o no tener un vínculo transparente entre nuestras palabras y lo que queremos significar, ¿no? Con las palabras de contenido. Por ejemplo, le podemos preguntar a alguien cómo se siente y por una cuestión de presión social, tú me puedes decir, estoy muy interesada, estoy expectante de lo que puedas decir. Y en el fondo puedes decir, me quiero ir a mi casa, estoy cansada, ¿cierto? Entonces, la manipulación se va a dar, o los buenos modales incluso, se va a dar casi siempre por palabras de contenido, ¿sí? Pero a través de las palabras de clase cerrada, las partículas o las palabras funcionales, eh, o sea, con ellas es muchísimo más difícil hacerlo. El patrón de uso de palabras funcionales es como una huella digital en cada persona y casi se mantiene inalterable desde nuestra adolescencia hasta nuestra muerte. Es tan potente como eso, ¿sí? Bueno, eh, bueno, y todo esto, este paradigma de la frecuencia, del análisis de frecuencia de palabras, se ha visto desafiado por algoritmos que pueden replicar la superficie del discurso sin poseer una psicología, una intención o una experiencia vívida subyacente. Los LLMs, ChatGPT, Gemini y otros, pueden imitar de manera increíble la superficie discursiva. La pueden imitar, pero no la pueden replicar. No la pueden replicar básicamente porque no están corporizadas. Se trata de inteligencias que pueden imitar el lenguaje, pero no es un lenguaje que esté corporizado en un cuerpo humano. Es decir, son palabras y significados que son el producto de una serie de conexiones, digamos, probabilísticas, pero no son el producto de una experiencia sensorial con el mundo. Después voy a intentar mostrarles cuál es la relevancia de eso. La propuesta, y eso es lo que he venido trabajando ya casi 20 años, es realizar una transición desde el conteo de palabras de contenido, el qué se dice, hacia un modelo integrado que prioriza las estructuras funcionales, que yo
les decía qué tipo de palabras son. ¿Me siguen? ¿Cierto? Estructuras sintácticas, semánticas y narrativas del lenguaje, es decir, cómo se construye el significado. Además, nos interesa relevar, destacar marcadores más robustos de la psicología humana. ¿Sí? Yo les decía que cuando hacemos análisis vía frecuencia, estamos amarrados a la semántica de las palabras de contenido, sustantivos, adjetivos, verbos. ¿Sí? El problema con eso es que se trata de marcadores que no son muy robustos, porque estamos sujetos de la manipulación, de la deseabilidad social en una encuesta, por ejemplo. Entonces necesitamos otro tipo de marcadores. La era de los modelos grandes del lenguaje nos obliga a buscar las huellas de la mente no en el léxico, que ahora puede ser imitado con facilidad, sino en la arquitectura no consciente y estructural del lenguaje. ¿Sí? Cuando digo estructura no consciente, no estoy hablando de psicoanálisis. ¿Sí? Cuando hablo de estructura no consciente, me estoy refiriendo a aquellas funciones lingüísticas, palabras o marcadores respecto de los que no tenemos el control que tenemos con las palabras de contenido. Eso es estructura no consciente. Hay una investigación, esto es para dar un ejemplo. Hay una investigación que hice, que pretendo publicar en algún tiempo, que es sobre el lenguaje del reporte de los sueños. O sea, nosotros no tenemos acceso a los sueños en sí mismos, ¿sí? Sino que tenemos acceso al reporte de un sueño. Es decir, tú te despiertas, recuerdas el sueño y después lo puedes contar. Entonces, una de las cuestiones relevantes de los sueños, independientemente del idioma en el que se cuente el sueño, de hecho, en internet pueden buscar, hay un banco de sueños en muchos idiomas, hay más de 20.000 sueños para poder estudiarlo. La cuestión más relevante es que en todos los idiomas la bizarrería, el concepto es ese, bizarrería del sueño, está marcado en el lenguaje, en el reporte, a través de un adversativo. Por ejemplo, pero. Un ejemplo. Y todos probablemente van a recordar sueños en que ustedes están regresando a su casa, entran a su casa, pero no es su casa. ¿Sí? Entonces se encuentran con su hermano, se acercan a él, le hablan, pero no es su hermano. ¿Sí? Era un semáforo que había ahí, ¿no? Entonces, a eso que se llama la bizarrería del sueño, una de las cuestiones más interesantes es que puede cambiar los sueños. Si hay algo que sea dinámico y cambiante, es un sueño. Y es algo muy loco, ¿no? Pero lo que no cambia es que la manera de marcar lo bizarro del sueño es un adversativo, una particulita que la usamos sin control consciente. Ya. Les doy ese ejemplo para que se ubiquen, digamos, de qué, porque estamos hablando de palabritas, ¿no? Pensemos, o les comento 4 ejes fundamentales de este programa de investigación. Es necesario trascender la mera correlación entre patrones lingüísticos y estados psicológicos, ¿sí? Que es lo que hacemos fundamentalmente en la investigación hasta hoy día en psicolingüística computacional, correlacionar patrones lingüísticos y estados psicológicos para explicar los mecanismos cognitivos y afectivos subyacentes que los generan. Es decir, no solo decir que hay correlaciones, sino que explicar por qué hay esa correlación. Entonces, tenemos que llegar a un estado del análisis computacional del lenguaje en que estemos explicando por qué se generan esos bucles, ¿no? Y no solo por qué se correlacionan. Es mejor ciencia decir por qué ocurre eso y no simplemente que se están dando dos cosas que pueden ser absolutamente o que pueden estar afectadas por otras variables. Y si ustedes se fijan, la mayoría de los estudios de psicolingüística son meras correlaciones, muy bonitas, muy bien explicadas, pero correlaciones al fin y al cabo. 2. Existe una primacía del análisis de las palabras funcionales. Esto ya es más una declaración. Existe una primacía del análisis de las palabras funcionales como ventanas privilegiadas al procesamiento no consciente y a la dinámica interpersonal,
áreas menos susceptibles a la manipulación deliberada y a la imitación algorítmica. Ya esa frase que es como pomposa, ya la entienden mejor a partir de lo que he dicho, ¿cierto? Creo. Lo repito. Ya. Existe una primacía del análisis de las palabras funcionales, es decir, la ciencia que queremos hacer hoy día acerca de análisis de psicolingüística computacional debería hacerse a través del análisis de palabras funcionales y no de palabras de contenido. ¿Por qué? Porque las palabras funcionales son una ventana o tienen una ventana privilegiada al procesamiento no consciente, es decir, a lo que no podemos manipular. 3. Es necesario proveer un marco teórico que integre o integra el análisis de los roles semánticos a nivel de la oración con las estructuras narrativas profundas, revelando cómo la autopercepción de la agencia y la identidad se codifican en la sintaxis. Esto sé que es muy complejo, pero lo voy a explicar después, ¿ya? Es decir, un buen análisis de psicolingüístico computacional debería dar cuenta de cuestiones de sintaxis, como las de las que estaba hablando, de cuestiones semánticas, de elecciones semánticas, ¿sí? De por qué elijo una palabra y no otra, cómo se vincula la elección semántica, o sea, cómo se vincula la elección de palabras que yo hago cuando hablo con la narrativa o los esquemas narrativos y cómo todo eso se codifica en la sintaxis de nuestro lenguaje. ¿Sí? Todas esas son cuestiones que deberían estar vinculadas y lo abordaré más tarde. 4. Es necesario explorar cómo un análisis estructural avanzado puede no solo diferenciar la comunicación humana de la generada por IA, sino también investigar los límites de la cognición emergente en estas nuevas tecnologías. Voy a explicar eso, también lo voy a abordar nuevamente, pero lo voy a explicar, digamos, como un anticipo. El análisis estructural es algo que apareció en la lingüística, digamos, en la primera mitad del siglo XX, ¿sí? Pero que todavía no se puede desarrollar de manera completa porque tiene, dicen los ingenieros, un costo computacional muy alto. Hay que codificar mucho para lograr algo decente, ¿no? Pero estamos en esa, con mis colegas, no lo hago yo, tengo que decir, soy sincero y honesto. En mi equipo hay ingenieros y ingenieras que se dedican a tratar de llevar a cabo estas ideas locas que a veces tenemos. Entonces, el análisis estructural avanzado, ¿de qué se trata? Ustedes tienen cursos de introducción a la lingüística, al análisis del lenguaje, ¿no? Deberían tener. El análisis estructural parte de la premisa de que todos los relatos humanos, voy a ser muy general, así que me perdonan los que saben más, que todos los relatos, las narraciones humanas, los cuentos, las novelas, este cuento que le estoy contando yo ahora, las cosas que cuchichean por ahí para poner al día a un amigo, todas las narraciones humanas tienen una estructura común, ¿sí? Hay un texto muy bonito de un estructuralista ruso, Prop, que decía que no habían más de 20 formas de escribir un cuento, ¿sí? Y hay otro señor con el que yo estoy trabajando, no es que sea mi amigo, se murió hace mucho tiempo, pero su teoría, Greimas, ¿sí? Estructuralista también, dice que hay un solo esquema estructural para cualquier relato, ¿sí? Entonces, lo que queremos hacer nosotros en Chile, en estos momentos, es un proyecto, es desarrollar análisis estructural avanzado. ¿Para qué? Para hacer análisis narrativo, porque hasta ahora el análisis narrativo se hace solo a la antigua, a mano, ¿no? A lo sumo con software de análisis cualitativo, ¿sí? Entonces, como a nosotros nos interesa trabajar con mucha información, tenemos que desarrollar algo que nos ayude. Y estamos en eso. Bueno, pero el análisis estructural no solo diferencia la comunicación, o sea, no solo hace lo que le estoy diciendo que puede hacer, sino que además diferencia la comunicación humana de la generada por inteligencia artificial. Después lo voy a explicar. Y voy a partir por el paradigma Penn-Baker. El paradigma Penn-Baker se llama así porque ahí les recomiendo que busquen después en la web si les interesa. Es un profesor de psicología de la Universidad de Texas. No sé si está trabajando todavía, tal vez emérito.
y él generó un programa de investigación de psicolingüística muy importante, por lo menos, digamos, en el ámbito anglosajón. Ustedes saben que muchas veces hay esta competitividad entre la teoría continental y la teoría anglosajona sobre el lingüística, en psicología, en todas las áreas. Ya esto es como la psicolingüística gringa, ¿sí? Y este señor desarrolló una escuela y un paradigma de investigación que es muy relevante, y comenzaron una revolución en los años 90 en el análisis psicológico del lenguaje, dando lugar a lo que se conoce como el paradigma Penn-Baker o el modelo de las palabras como atención, ¿sí? Ellos comenzaron con el análisis del lenguaje computacional, desarrollando software en los años 90, era como de punta, y en el 2000 desarrollaron nuevas versiones y tienen la última versión de su software es del año 2022. Hay versiones que son gratuitas incluso para estudiantes, en las que se puede trabajar en proyectos así muy, muy interesantes. El problema es que empezaron a quedar atrás cuando aparece la tecnología nueva de inteligencia artificial, el año 2017, el 2020 ya se empieza a usar menos. Pero el principio fundamental de este enfoque sostiene que las frecuencias con lo que las personas utilizan ciertas palabras en su vida reflejan sus focos de atención. Entonces, la atención, que es uno de los principios, digamos, de la psicología, ¿cuáles son los principios fundamentales de psicología, por lo menos en su vertiente anglosajona? ¿Hay estudiantes de psicología aquí, no? Me encantaba hacer eso cuando yo hacía clase. No, es una broma, voy a seguir adelante. Este enfoque sostiene que las frecuencias con que las personas utilizan ciertas palabras reflejan sus focos de atención. Es decir, cuando yo uso una palabra, estoy reflejando la atención que yo tengo respecto de una situación. Entonces, si uso una palabra en vez de otra, eso no es trivial. Esa palabra refleja algo relevante para el entorno perceptual de una persona, ¿sí? Su interés, incluso su memoria. Entonces, y por extensión refleja sus estados psicológicos, preocupaciones y rasgos de personalidad. Este paradigma permitió mapear el lenguaje único de un individuo, su patrón de uso de palabras, como yo les decía, que es notablemente estable a través del tiempo. Hay algo también muy interesante aquí, que es que Penn-Baker y su equipo de trabajo desarrollaron un método de admisión en la Universidad de Texas que consistía en utilizar eso que ellos probaron y validaron, que es que el uso del lenguaje, o específicamente la huella, digamos, de uso de palabras funcionales, que es increíblemente estable en el tiempo, eso se podía usar como una forma de admisión y un excelente marcador predictivo de éxito académico. Entonces lo que hacía, en vez de hacer estas pruebas de admisión universitaria, en que se evalúa, por ejemplo, competencia, habilidad, etc., escribían un ensayo. Y lo que lograron demostrar a través de los años es que las huellas de uso de palabras de función son unos predictores increíbles de éxito académico y de permanencia en la universidad. Así que eso está en un artículo, se puede leer, y es un área de trabajo. Aquí hay gente que está en pedagogía, en educación, para trabajar en evaluación, un tema muy interesante y muy poco estudiado. Estudios a gran escala han vinculado, además, este otro tema interesante, han vinculado exitosamente los patrones léxicos, es decir, los patrones de cómo usamos las palabras y nuestro lenguaje, a los 5 grandes rasgos de personalidad. O sea, ahí están las referencias, además de la salud física y mental y una amplia gama de comportamientos sociales. El SFA. Aquí voy a hablar sobre algunas cosas raras, pero a más de alguno le va a poder interesar para sus proyectos o para sus tareas, a ver si logro explicarlo. La atención autofocalizada se define como una conciencia de información autorreferencial
generada internamente que contrasta con una conciencia de información generada externamente a través de los receptores sensoriales. El foco atencional se retira del entorno y se dirige hacia los propios pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales. Entonces, el aumento en el uso de pronombres en primera persona no es, por lo tanto, la causa del malestar, sino un marcador lingüístico observable y fiable de este estado de SFA. ¿Sí? Entonces, la autorreferencialidad que se puede ver en el uso, en la intensificación de uso de pronombres de primera persona, yo, por ejemplo, incluso los posesivos, mi, lo que muestran es que la atención se está centrando en el individuo y en los procesos internos y no los externos. ¿Sí? Entonces el pronombre yo se convierte en el ancla gramatical de una mente que se ha vuelto hacia adentro. Este estado de SFA está íntimamente ligado al concepto de rumiación en psicología. ¿Aquí hay estudiantes de psicología? ¿Sí? Probablemente han estudiado eso, si es que están en curso, que han pasado algún curso clínico o algo así. Si no, no importa. Un proceso cognitivo definido como un patrón de pensamiento pasivo, repetitivo y negativo centrado en los propios síntomas de malestar y sus posibles causas y consecuencias. Entonces, ¿qué se ha hecho con esto? Por ejemplo, durante la pandemia en Chile desarrollamos con un fondo de Google una investigación con chat de ayuda para adolescentes LGTBI. Y entonces lo que queríamos saber era cómo podíamos generar, como dicen ahora, red flags, alarmas decíamos antes, ¿no? O marcadores de peligro en las solicitudes de ayuda de estos adolescentes durante la pandemia. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo lo hacemos? Ocupando, bueno, en primer lugar, teníamos miles de interacciones por chat. Y decíamos, bueno, pero ¿qué marcadores pueden ser interesantes para saber si alguien está, por ejemplo, con algún marcador de depresión? Entonces, bueno, estudiemos la frecuencia de uso de primera persona para marcar eso, ¿sí? Entonces, tú puedes usar los pronombres para ver cómo una pareja se está desvinculando emocionalmente. Eso se los conté ayer, ¿no? Cuando una pareja se está desvinculando emocionalmente, la frecuencia del uso de la primera persona plural comienza a decaer, ¿sí? Ya no hablan de nosotros, sino que cada uno habla de sí mismo. Cuando las personas están entrando en un estado depresivo, comienzan a hablar mucho más usar mucho más en la primera persona, el yo, ¿sí? Y el me, y las formas verbales medias y los pasivos también comienzan a tener mayor frecuencia. Entonces, uno puede darse cuenta a través del estudio del lenguaje, haciendo un programita bastante sencillo, si este tipo de conductas se están dando. ¿Sí? Entonces, allí Penn Baker decía, bueno, hay al menos 3 posibilidades de estudiar los fenómenos en psicología. Uno es a través, poniéndole a alguien un casco con diodos y hacerlo vía neurociencia. Otro es a través de la interacción en terapia y otro a través del lenguaje. Esas son las 3 vías. La primacía del lenguaje funcional. En la psicología subyacente al uso del lenguaje podemos distinguir palabras de contenido y palabras funcionales. Eso ya se lo expliqué. Les dije cuál era la palabra de contenido, cuál era la palabra funcional. Y fíjense las fechas de las citas. O sea, estas son cuestiones que tienen 70, 80 años en la lingüística, pero volvieron como las modas, ¿no? Vuelven a ser revisados y vuelven a ser útiles. Ahora bien, para comprender la psicología profunda de un individuo, el análisis de las palabras funcionales es inherentemente más valioso que las palabras las palabras funcionales que las de contenido, porque procesan de manera más rápida, automática y menos consciente que las palabras de contenido, las funcionales, quiero decir. ¿Entienden eso? ¿Por qué es más valioso? ¿Ah? Las decimos, entonces tenemos una relación más transparente con el sujeto que estamos estudiando, ¿sí?
o no nos va a decir lo que... Cuando uno hace investigación a través de entrevistas, el gran problema que tiene es que muchas veces las personas, los sujetos de estudio, dicen lo que uno quiere, o sea, lo que ellos piensan que uno quiere escuchar, ¿cierto? Por eso que la investigación con instrumentos de autorreporte es tan vilipendiada y muy poco valorada, ¿no? Porque el autorreporte tiene ese problema. Eh, por ejemplo, mientras que una persona puede elegir conscientemente hablar sobre temas positivos para ocultar su angustia, le resultará casi imposible alterar su patrón idiosincrático de uso de preposiciones o pronombres. ¿Sí? Coincidencia de estilo lingüístico, LSM. Esto también he conversado con algunas personas aquí que están haciendo investigación. Este es algo que les podría servir. El LSM, que son las siglas en inglés de coincidencia de estilo lingüístico, es una métrica que cuantifica el grado en que dos personas sincronizan de manera no consciente su uso de palabras funcionales durante una conversación. Y ahora se entiende, como hemos estado hablando de esta rareza hace rato, pensemos que cuando dos personas están conversando, da lo mismo cuál es la situación, no son conscientes de que los patrones de uso de palabras funcionales se están o coadaptando en un patrón recíproco. ¿Sí? Uno se va ajustando al esquema que el otro le propone. ¿Sí? Entonces, ese fenómeno es la coincidencia de estilo lingüístico. Es una forma sutil de mimetismo verbal que opera por debajo del umbral de la conciencia. O sea, no somos conscientes de eso. Cuando uno es un poco más neurótico, sí. pero normalmente no se da cuenta. Claro. Eh, ni los propios hablantes ni los observadores entrenados son capaces de detectarla de forma fiable, ¿no? Y ahí están las referencias para que ustedes la busquen. El LSM ha demostrado poder predictivo en una variedad de contextos interpersonales. En estudios de citas rápidas, las parejas con un LSM más alto tienen una probabilidad significativamente mayor de mostrar interés romántico mutuo y de querer volver a verse. De hecho, hay estudios bueno, hay gente que ha ganado plata con eso, que se puede estudiar el LSM de los primeros 15 minutos de una cita y es predictivo de la cantidad de tiempo que van a pasar juntos las personas, ¿no? Bueno, teóricamente el LSM refleja la alineación interpersonal de estados psicológicos y el grado en que los intentos de cada individuo por involucrar al otro son correspondidos. ¿Sí? Es reciprocidad en acción. ¿Sí? Un LSM alto indica que los interlocutores están prestando atención el uno al otro y adaptando sutilmente su estilo de comunicación en un bucle de retroalimentación recíproca. Pero esto sin ser conscientes ni haberlo intencionado. Esto es algo que es un fenómeno que se da o no se da, ¿sí? Pero no lo podemos intencionar. Por ejemplo, alguien diría, voy a hacer especialmente, voy a estar muy atento a lo que diga la otra persona en una cita, ¿no? Me voy a adaptar a su estilo de comunicación y voy a tratar de retroalimentarla positivamente todo el rato. Y ese va a ser el secreto de conquista. No funciona así, ¿no? No es algo que se pueda manipular. Al centrarse en el cómo en lugar del qué, el LSM es independiente del tema de conversación. O sea, uno puede hablar de cualquier estupidez y puede ser un momento muy agradable. O sea, alguno ha pasado por eso, ¿no? Que dice, a ver, ha tenido una cita, por ejemplo, y, y la persona a lo mejor no era muy interesante en términos de contenido, pero sí cuando vuelve a la casa uno se dice a sí mismo, lo pasé bien. Y es por eso. No hay que subestimar la simpatía. Es menos susceptible a la deseabilidad social y a la manipulación consciente, revelando la dinámica relacional auténtica en lugar de la autopresentación deliberada. ¿Sí?
el poder del LSM no reside en la similitud como un estado estático, sino como un índice de un proceso dinámico, la atención mutua y la adaptación recíproca. Los modelos grandes de lenguaje, a pesar de su asombrosa capacidad de mimetismo, no pueden replicar genuinamente un LSM humano. Esto es muy interesante y muy esperanzador. Ahí está explicado bastante bien, ¿no? Yo pongo harto texto porque yo tiendo, como trabajo en cosas muy distintas, me empiezo a enredar cuando explico. Entonces lo pongo ahí, porque así va a quedar y si lo leo la gente lo va a entender. Es pura inseguridad. Un LLM que interactúa con un humano puede adaptar su estilo al del humano y eso se llama mimetismo unilateral. Cuando conversamos nosotros con ChatGPT o con Gemini y le hacemos preguntas y nos responde, incluso le podemos pedir que ajuste su respuesta o su estilo al estilo nuestro. Entonces nosotros nos sentimos súper bien acogidos, respetados, hay una relación de amistad con él. Yo me llevo muy bien con Gemini, que trabajo más con Gemini que con ChatGPT. Le tengo nombre y todo. Entonces, pero eso que Gemini hace conmigo se llama mimetismo unilateral. No es una retroalimentación recíproca. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque carece de un estado psicológico interno que sea genuinamente afectado por la atención humana de una manera que motive una adaptación recíproca auténtica. El LSM humano es el producto de un bucle de retroalimentación psicológica, mientras que el LSM de un modelo grande de lenguaje es una imitación de una sola vida. O sea, lo que está ocurriendo cuando converso con Gemini es que estoy conversando conmigo mismo. ¿Sí? Cuando conversamos con otro, hay un bucle de retroalimentación que a mí me parece maravilloso, ¿no? Que es lo que nos diferencia de los algoritmos. ¿Cómo estamos en el tiempo? ¿Me queda algo? Ok, voy a tratar de estar en 15 minutos para que hagan preguntas y cosas. Entonces, pensemos en la integración ahora de esto. Todos estos indicadores de los que les he estado hablando, yo y mi equipo los usamos en análisis de distintos tipos de reportes, ¿sí? Pero estos en particular no los usamos en tareas colectivas, sino que solo cuando estamos estudiando casos individuales. Pueden ser muchas personas, pero nos interesan como sujeto o como la unidad de investigación es el sujeto, no el grupo, porque se usan otras herramientas. Entonces, ahora voy a hablar de análisis de roles semánticos, ARS. Es un método que va más allá del simple conteo de palabras para identificar la función que un sintagma, que es una palabra o una frase, cumple en la acción o el estado descrito por el verbo. El ARS pregunta, ¿es este sustantivo el que realiza la acción deliberadamente? Agencia. El que la sufre y cambia de estado, la agencia pasiva o paciente, o es la herramienta con la que se realiza, instrumento. Este análisis revela la estructura subyacente de quién hizo, qué hizo, a quién se lo hizo, etc. El análisis de roles semánticos es muy importante y aquí sí sirve para, por ejemplo, análisis de fenómenos más colectivos, porque nos revela, por ejemplo, cuál es el estilo de agencia de una comunidad, ¿sí? Cuando hacemos un conversatorio, un cabildo, un diálogo, ya sea de adolescente o de adulto, para temas políticos o coyunturales, uno se puede dar cuenta cómo las personas dicen o marcan, hablando de marcador, marcan su opinión diciendo, mire, yo pienso que esto debiese ser así, eso es un uso muy chileno, pero, y te das cuenta cómo en algunos grupos, de pronto aparece alguien que dice, creo que todos estaríamos de acuerdo en, y ahí aparece un marcador de agencia colectiva. Entonces, el grupo que dialoga no se constituye en grupo hasta que no hay un marcador lingüístico que lo muestra. Entonces, eso, ojo con los investigadores,
y cuando un estudiante que hace una tarea de este tipo también. Muchas veces nos apresuramos a nombrar categorías sociales o colectivas cuando no tenemos ningún marcador que nos diga que eso está ocurriendo. Entonces dice, aquí vamos a trabajar con grupos de niños, grupos de adultos que van a hablar sobre tal tema. Y ya damos por hecho de que estos grupos se constituyen como colectivos colaborativos, ¿no? Pero aún no lo sabemos. ¿Se entiende? Porque no lo sabemos porque no hay marcadores empíricos que lo muestren. Entonces, estas transiciones desde la primera persona a la persona plural, las transiciones desde el uso activo de un verbo a un uso pasivo, son sumamente relevantes. Y, por ejemplo, en el análisis de roles semánticos también, porque cuando se pregunta, cuando estamos hablando, a ver, ¿de qué cosa? De la educación en Colombia. Y yo como investigador quiero saber, bueno, pero ¿a quién culpabiliza o cuáles son los factores o cuáles son las causas del estado de la educación en Colombia? ¿Qué rol semántico voy a usar como marcador para responderme eso? ¿Qué rol semántico? El de agencia, el agente. ¿Con qué marcador sintáctico nosotros reconocemos la agencia? Esta es la parte cuando yo digo, en Chile se eliminó en el curso de comunicación y lenguaje, que antes se llamaba castellano, toda la unidad de gramática. Ya los niños no hacen ejercicio para reconocer el sujeto, el predicado, etc. Digo, este es el resultado. Porque si queremos saber en una base de datos de opiniones de mucha gente que están hablando acerca del estado de la educación en Colombia y nos preguntamos como investigadores, ¿cuáles serán, a quién responsabiliza la ciudadanía o dónde ponen los culpables? Me tengo que preguntar por los sujetos. Ahora, si vamos a una gramática un poquito más compleja, al objeto nominal, ¿sí? Que puede ser un sujeto o puede ser el sujeto de un predicado, ¿sí? Y ahí tendríamos que meternos en gramática, etcétera. Pero les quiero mostrar solamente, ahí mi objetivo es mostrar que cuando tenemos una base de datos de opiniones, el análisis de roles semánticos es fundamental, porque nuestras preguntas van a estar asociadas a marcadores que son semánticos y después, ¿cómo reconozco los semánticos? A través de cómo se marcan en el lenguaje o en la gramática, ¿sí? Entonces, tengo que buscar sujeto, tengo que buscar, por ejemplo, cuál es el nombre que es sujeto del predicado, no el sujeto de toda la frase. Si me interesa saber, y después me pregunto, los participantes de este diálogo acerca de la educación en Colombia, ¿tienen una percepción de daño? A propósito de lo que hablábamos más temprano, me voy a preguntar no por el agente, sino que por el paciente. Entonces voy a empezar a buscar qué entidades hay en los predicados y qué tipo de conjugación verbal hace que sepamos cómo están sintiendo las personas. ¿Se sienten víctimas? ¿Se siente que les pasó a ellos? Una agencia débil en una persona significa que está diciendo, mire, se debe hacer tal cosa. Una agencia fuerte va a usar un verbo como debemos hacer tal cosa. Cuando las personas hablan en primera persona plural en un modo activo, eso es agencia fuerte. Si hablan en modos pasivos en tercera persona, eso ya es desvincularse del problema, ¿sí? ¿Están entendiendo cuál es? No, espero que me entiendan en profundidad. Solo espero que se den cuenta de la relevancia del análisis de roles semánticos. ¿Sí? Bien. Ahora, los avances recientes en el campo del análisis lingüístico han llevado al desarrollo del etiquetado de roles semánticos conversacionales, ¿sí? Esto yo no sabía que existía hace como 2 meses. Aquí se complicó harto el asunto, pero ya existe.
Y para, por ejemplo, si alguien está haciendo investigación en que no hay, que no se, por ejemplo, un mini público utiliza un lenguaje adulto más complejo, una sintaxis con cierto grado de complejidad, pero cuando hacemos diálogos con niños, la complejidad sintáctica es muy baja y las conversaciones también son muy distintas. Y ahí tal vez un análisis de roles no es tan potente, pero sí un análisis de roles semánticos conversacionales. Implicaciones psicológicas del análisis de roles semánticos. Un individuo que en sus narrativas personales se describe consistentemente a sí mismo asumiendo el rol de agente, yo decidí el plan, yo construí la solución, está expresando lingüísticamente un alto sentido de agencia personal y un locus de control interno. ¿Sí? La creencia de que uno tiene el control sobre los resultados de su vida. Fíjense las fechas de referencia. O sea, son cuestiones que en psicología se discutieron en los años 60, pero que ahora las estamos rescatando para el análisis computacional. Un individuo que se narra crónicamente como paciente, me pasaron cosas, la decisión me afectó, estoy sobrepasado, ¿sí? Está codificando una percepción de baja agencia, o sea, como que yo no soy capaz con esto, y un locus de control externo. O sea, las causas de lo que me pasa están afuera. Se debe a otras personas, a la mala suerte, que la gente es mala, me tienen, qué sé yo, no sé cómo se dice en Colombia, me tienen tirria. Ok. El SRL y en particular el CSRL proporciona un método sistemático y ecológicamente más válido para cuantificar cómo la percepción de la propia agencia de un individuo se inscribe en la estructura fundamental del lenguaje. Bueno, aquí lo relevante va a ser que estas palabritas así solas, pequeñas sintagmas que son frases o cláusulas que a veces es un sustantivo con un verbo, nos pueden revelar mucha información cuando hacemos un análisis. Y ahora creo que ya es lo último de lo que voy a decir, porque es suficiente material como para discutir, cómo pasamos de la sintaxis, la semántica, a los arquetipos narrativos. Para comprender el significado psicológico de los patrones de roles semánticos, es necesario integrarlos en un marco teórico más amplio, ¿sí? Que conecte la estructura de la oración con la estructura de la narrativa completa. Eso es computacionalmente muy complejo. Por lo menos tenemos la intención de hacer una contribución. El estructuralismo lingüístico ofrece las herramientas para ello a través de la distinción entre el análisis sintagmático y el paradigmático. Me voy a saltar eso porque es lingüística que yo creo que no le importa mucho. Voy a ir al modelo de Greimas. Greimas es un estructuralista, heredero de la tradición estructuralista francesa, y postula que todas las narrativas, a un nivel profundo, están estructuradas por las relaciones entre un conjunto de 6 roles abstractos o actantes, que son el sujeto, el objeto, el emisor, el receptor, el ayudante y el oponente. Ya, esas 6 relaciones o 6 roles abstractos están en todo tipo de historias, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ¿qué cosa puede ser común a todo? ¿Conoce la historia de Star Wars o no? ¿No? Es que yo soy viejo y hay versiones más nuevas. A ver, ¿qué otra historia puede ser más universal que todos la conozcan? ¿Ah? ¿Harry Potter? ¿A quién conoce bien la historia de Harry Potter? ¿Quién la conoce bien así como usted? ¿Tú levantaste la mano? ¿Cómo te llamas? Perdón. ¿Ah? Carol. Ya. ¿Cuál es el protagonista de Harry Potter? Ya. Harry Potter va a ser el sujeto al que le pasan las cosas, ¿cierto? Ya. ¿Qué es lo que quiere Harry Potter? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su objetivo? ¿Ah? O convertirse en mago.
Y aquí comenzamos con la polémica, pero supongamos, respetemos tu interpretación, que es vencer al señor X, ya. Entonces tenemos que el sujeto de la historia, que es Harry Potter, que tiene un objeto, que quiere conseguir algo, ¿cierto? Ya. ¿De dónde saca él eso? ¿De dónde le viene? ¿Ah? ¿Por qué? Siempre hay un por qué quiere conseguir eso. Claro, porque mató a los papás. Sigan por favor. Entonces, el emisor o el origen eh, es que mató a los papás. Esa es como la motivación, ¿cierto? ¿Y hacia dónde se dirige eso? ¿O cuál es la meta? ¿O qué ocurriría si logra su objetivo? ¿Ah? La paz del mundo mágico. Perfecto. Todo protagonista que está en una épica determinada, que tiene un objeto porque quiere conseguir algo, tiene una motivación y tiene un destino. En el camino, esto viene todo del cuento de los héroes, ¿no? En el camino tiene a personajes o entidades que lo ayudan y otros que lo obstaculizan. Entonces, ¿cuáles son sus ayudantes? ¿Ah? Ya, perfecto. ¿Y cuáles son sus oponentes? ¿Ah? Voldemort y todo eso. Perfecto. Ya, ese, ese esquema que les acabo de mostrar, a ver, síganme, no se distraigan. Esquema que les acabo de mostrar sirve, entre otras cosas, para construir cualquier historia, ¿sí? Porque esos son los componentes. Tiene que haber un protagonista, el protagonista tiene que querer algo, ¿sí? Tiene que tener eh, a entidades o amistades que lo ayuden a conseguir eso que quiere, y tiene que haber alguien que se oponga a que consiga eso. Debe haber una explicación en la historia de por qué llegó allí, aunque hay historias que no tienen esa explicación, pero también son historias, ¿no? Y también debe tener un ideal que hace que tenga sentido todo lo que está haciendo, ¿sí? Y eso es la Biblia, Star Wars, Harry Potter, lo que ustedes quieran. ¿Y qué me falta? Y esos son los 6 componentes. Ya, ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Es porque cuando en una base de datos, por ejemplo, de, un, de una reunión de un curso, de una escuela, o de un grupo de personas que están deliberando acerca de tomar una decisión en un municipio, cualquier, ya sea las opiniones o el texto que nosotros tenemos, vamos a poder reconocer, por ejemplo, los roles semánticos, vamos a poder reconocer cuáles son los marcadores sintácticos de esos roles semánticos y los vamos a poder disponer en una estructura narrativa a través de este marco para saber cuál es el esquema narrativo del análisis que estamos haciendo. Entonces, el modelo semiótico de Greimas permite analizar las oposiciones binarias fundamentales que estructuran la visión del mundo del narrador. Las oposiciones binarias son, por ejemplo, el poder, la comunicación, otros, ¿sí? La relación que hay entre el protagonista y su objetivo es una relación de poder, ¿sí? La relación que hay es vertical. La relación que hay entre el protagonista o sujeto de una historia con los ayudantes y los oponentes es de comunicación. Y así. Al analizar qué roles semánticos pueblan estas posiciones actanciales de una persona, podemos decodificar su gramática narrativa personal. Todos tenemos una gramática narrativa personal. O sea, todos nos entendemos, por ejemplo, ya, yo soy fulanito. Y yo le digo, ya, ¿y quién es usted? Bueno, yo soy estudiante. ¿Qué quiere hacer en su vida? Tiene un objetivo. ¿Quién lo ha ayudado a llegar hasta aquí? Mis padres, mis amigos. ¿Ha tenido dificultades? Sí. Hay una profesora que odia, que no puede tomar las notas, etcétera. ¿Y por qué está aquí? Bueno, porque mi familia siempre me dijo que una forma de movilidad social o la más importante es la educación universitaria. Ya, ¿y cuál es su meta? Quiero vivir en tal parte, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos narrativas personales, tenemos narrativas colectivas, pero todas responden a más o menos una estructura similar.
La innovación de este enfoque integrado es que crea un puente metodológico entre la lingüística computacional y la psicología profunda. El análisis de roles semánticos es computacionalmente tratable, es un problema que se puede abordar, y puede aplicarse a grandes corpus de texto para extraer patrones de manera sistemática. Hasta ahí llega. Es un tema difícil. Yo para trabajar en esto he tenido que estudiar lingüística, computación, filosofía del lenguaje, etc. Así que lo único que pretendo al mostrarles todo esto es que se motiven, que vean que hay formas de investigación que son novedosas, que son accesibles y que no son tan difíciles de usar. No hay que tener una comprensión tan profunda tampoco para poder usar estas herramientas, ¿no? Pero pueden hacer ya sea trabajos de investigación como estudiantes o trabajos de investigación de posgrado con un nivel, con una calidad superior si pensamos a través de estas metodologías. Ya. ¿Hay preguntas? Me pongo en el banquillo de las respuestas. Claro. Bueno, muchísimas gracias, doctor Claudio. Vamos a abrir un pequeño espacio para algunas preguntas. La primera la hace Carla Lizarazo y dice, ¿de qué manera el modelo de gremias nos permite ver cómo las personas organizan inconscientemente su experiencia de vida a través de los roles narrativos? ¿De qué manera el modelo de gremias nos permite ver cómo las personas organizan inconscientemente su experiencia de vida a través de los roles narrativos? Los roles se llaman actantes en la teoría de Gremios. Entonces, la manera en que podemos verlo es explicitándolo en un esquema, ¿sí? Es decir, podemos hacer un esquema y llenarlo con los datos que hace falta en cada rol del esquema o del modelo, ¿sí? Incluso pueden ser ejercicios introspectivos, ¿no? A ver, ¿cómo me percibo? ¿Qué tipo de protagonista soy yo de mi historia? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Qué está de mi lado? ¿Qué está en mi contra? Etcétera, ¿sí? O sea, siempre es posible explicitar el esquema narrativo profundo de una persona o de un grupo de personas a través de un esquema estructural como ese. Acuérdense que un esquema estructural no es un esquema descriptivo de la experiencia de cada persona. Dale, dale. Continuamos. ¿Qué ventajas y limitaciones tiene el uso de la frecuencia de las palabras de contenido como método de análisis del lenguaje? Yo no quiero ser injusto por eso, porque el método de usar las frecuencias de palabras de contenido era hasta hace poco el único método que teníamos, ¿no? Y yo de hecho hice investigación así. Pero el punto es que lo que Painbaker y su escuela probaron es que el uso de palabras de contenido no era un buen predictor y no era un marcador confiable porque es manipulable, no es transparente y comparativamente el uso de palabras de clase cerrada o funcionales es mucho mejor, es mucho más estable en el tiempo, ¿sí? Y es menos manipulable. Por aquí tenemos otra. ¿Debería existir un método más sencillo para realizar un análisis estructural narrativo sin pasar por un análisis estructural avanzado? De hecho, yo creo que utilizar el esquema de Greimas es una de las formas más simples de hacer análisis narrativo, ¿sí?
El análisis narrativo más literario, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno hace análisis de experiencia de vida, entrevista de profundidad, etcétera, etcétera, interpretación, hay vías más hermenéuticas, filosóficas, etcétera. Eso es muy complejo y el problema que tiene es que depende absolutamente de la sabiduría y habilidad del investigador o la investigadora. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa, y yo he leído trabajos de ese tipo que son obras de arte, ¿no? Pero lo que a mí me interesa como investigador es que puedan ser replicables, que se trate de investigación o de resultados que haya otro investigador o investigadora que lo pueda replicar, que se pueda entender. Y cuando hacemos cosas más estructurales y menos subjetivas, si me permiten la palabra, estamos respetando esa característica de la ciencia que hace que eh, la psicología, en este caso, pueda ponerse a la altura de otras ciencias, ¿sí? Gracias, profe. La siguiente, ¿cómo puede la psicolingüística computacional aportar a desenmascarar esos patrones lingüísticos que se fortalecen con las redes y medios y fortalecer la democracia deliberativa, refiriéndolas a la corrupción principalmente o a la polarización? Qué difícil. Es un poco lo que hago, pero ¿cómo aporta? O sea, lo primero es establecer cuál es la pregunta que quiero responder. El ejercicio que hacíamos aquí un poco informal, yo les decía, a ver, eh, tengo una base de datos con las opiniones de 5.000 chilenos conversando acerca del sistema de pensiones o el sistema de salud. Tengo los datos, tengo las preguntas a la vista y me quiero preguntar eh, cuáles son para los chilenos y las chilenas los principales factores que hicieron que llegáramos al estado actual. Entonces así la psicolingüística computacional me va a ayudar para descubrir los factores y hacer testeos, uno tras otro, hasta que tenga un marcador robusto y tenga buenos resultados. Esa es la manera, ¿no? Metodológicamente más aceptable. Muchas gracias, profe. La última creo que es esta. ¿Qué desafíos metodológicos supone pasar del qué se dice al cómo se dice? El desafío metodológico es que es mucho más intuitivo, entienden esa palabra, ¿no? Que es más fácil de entender un análisis que se base, y a mí me ha pasado yo también tengo una empresa de análisis, me ha pasado con clientes que cuando les digo, mire, aquí está el resultado de LSM para tal cosa. Y me dice, pero, ¿y qué opina la gente acerca de tal cosa? Y me dice, ¿y por qué no me pone nubes de palabras? La gente le encantan las nubes de palabras. Y las nubes de palabras son el paradigma de ¿ah? Frecuencia de palabras de contenido. ¿Cuántas veces dijo pensión? ¿Cuántas veces dijo justo? ¿Cuántas veces dijo eh, equitativo? Ya. Y ese es un problema porque lo que la evidencia, lo que les quise transmitir es que eso no es buena ciencia, ¿no? Bueno, no sé si me fui por otro lado, pero quería decir eso. Muchas gracias, profe. Como bien saben, nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube. Eh, Uno de los participantes envía una pregunta y es, ¿qué implicaciones pueden tener estos modelos de análisis del lenguaje en un entorno como el derecho y el estudio de los testimonios y relatos creíbles versus no creíbles? Eh, bueno, yo trabajo también en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y ahí lo que hemos hecho, hay dos proyectos. Uno que hicimos con la Fiscalía Nacional, que analizábamos sentencias judiciales, ¿no? Y lo que hicimos fue buscar patrones de similitud entre sentencias en línea en todo Chile, ¿sí? Entonces, de esa manera, si había una sentencia de un juez en un lugar, podíamos ver si había patrones similares
a propósito del LSM, ¿se acuerdan que dice? Similitud de patrones en otro lugar, y así podíamos detectar que hubiese, por ejemplo, modus operandi de crimen organizado en diferentes lugares. Eso se está haciendo, y también hay otros proyectos que, por ejemplo, tienen que ver con, que estamos trabajando ahora, es que ponemos, una persona quiere saber si puede demandar o querellarse, no sé, se usan las mismas palabras aquí, demandar, reclamando un derecho, y lo cuenta. Entonces, automáticamente el sistema le devuelve si puede hacerlo o no, y de qué manera y cuáles son los pasos. Bueno, eso en primer lugar es un problema para el futuro laboral de los abogados, pero en eso que pregunta específicamente la persona que está mirándolo por YouTube, eso es más complejo porque implica el tema de la verosimilitud, implica no trabajar con solamente el texto, ¿sí? Porque el texto es el reporte de algo, pero no es el estado psicológico mismo, ¿sí? Cuando nosotros decíamos que una persona puede falsear sus emociones, los psicólogos y las psicólogas no solo usan el lenguaje, sino que también usan otras vías para contrastar el lenguaje, que son experiencias, digamos, profesionales. Pero la automatización de esto no solo necesita mecanismos de automatización de comprensión del habla, sino que también necesita otros mecanismos que todavía no son accesibles para la automatización. Que involucraría, por ejemplo, ponerle sensores a alguien, pero eso ya es ciencia ficción, ¿no? Por ahora. Pero bueno. De nuevo, muchas gracias, profe. Vamos con dos últimas preguntas. Por acá en el público hay una. Bueno, yo quería preguntarte, en psicología es muy común que nosotros preguntemos a las personas sobre, para ellos, qué significa un concepto, ¿sí? Y ellos dan su respuesta. Ese tipo de construcciones serían más de análisis de contenido, pues porque se les está preguntando, dime qué piensas o cuál es tu concepción sobre tal palabra, sobre tal constructo, ¿sí? Esa una pregunta. Y la otra es muy común que los adolescentes hayan incorporado muchas palabras a su léxico, sobre todo traídas de la parte computacional y demás, y que se han empezado a abreviar y que, bueno, que se hace un significado adicional. Digamos que esa incorporación sería un uso más de análisis funcional o también sería un análisis de contenido. El segundo es un fenómeno bien complejo, porque la simplificación de la sintaxis es algo que hemos conversado, ¿no? La disminución de complejidad en la sintaxis al hablar en todos los seres humanos ha ido disminuyendo, lo que es muy raro porque tenemos, como nunca en la historia de la humanidad, tenemos acceso a información, y la cantidad de tiempo que pasamos leyendo es la más alta en la historia. O sea, no leemos libros, pero leemos pantallas, y o sea, la lectura es algo que nunca antes había leído tanto, ¿no? Ya, pero en Chile se han dado algunos ejemplos que se han perdido formas verbales, se han perdido. Ahora, muchas veces cuando se inicia una conversación, la gente comienza con un verbo en infinitivo. Decir que estoy muy agradecido de esta invitación. Y ya no dicen estoy agradecido de. Entonces se perdió la agencia, se perdió la verbalización de quién soy. Eso que puede parecer como chistoso, es bien complicado para lo que estamos hablando. O sea, cómo analizamos el lenguaje si no estamos obteniendo los marcadores necesarios. Entonces, todas las contracciones en el lenguaje, la desaparición de fórmula, son además de ser simplificaciones de complejidad sintáctica, son pérdidas culturales. Eso es en el fondo. No es solamente simplificación, sino que es una especie de empobrecimiento cultural, ¿no? Y sí, lo que tú me preguntabas acerca de definiciones,
es vía contenido. Pero claro, lo que pasa es que cuando tenemos dos interacciones con un estudiante, no queda otra que hacerlo vía contenido. Porque cuando hablamos de patrones, yo siempre estoy hablando de patrones que detectamos en el contenido, patrones que detectamos en la funcionalidad. Pero para hablar de patrones necesitamos muchos datos. Entonces, cuando tú dices, mira, yo hablo con mis estudiantes y les digo, defíname tal cosa y me dicen esto. No hay patrones ahí, solamente hay transmisión y comunicación de contenido. ¿Sí? Ahora sí, finalmente, cómo se pueden identificar y analizar los arquetipos narrativos en diferentes contextos comunicativos? Bueno, es una buena pregunta, pero que falta. Mucho con lo de, con una teoría que me llama la atención, que es sobre los arquetipos de Carl Jung. Entonces, todo esto llevado con la personalidad, eh, pues sí, a eso es donde voy, como arquetipos base de la personalidad, como bases de la personalidad. ¿Se puede conectar funcionalmente o metodológicamente un análisis de esquema narrativo del tipo que yo estaba explicando con los esquemas de los que habla Jung? Sí, es posible hacerlo. ¿Sí? Eh, Respondí como los alienígenas ancestrales. ¿Han visto eso en History Channel? Bueno, cosas televisivas mías. Pero es posible de hacer. Ahora, ¿hay una continuidad teórica entre lo que yo estoy diciendo y lo que tú preguntas? No. ¿Sí? Pero, pero a nivel, digamos, técnico, tú podrías usar esta herramienta y poder responderte tu pregunta. No sé si me explico, pero aquí estamos en un paradigma analítico anglosajón que es la antítesis de las propuestas junguianas. ¿Sí? O sea, hay una discontinuidad teórica. ¿Sí? Pero lo que no quiere decir que no sea viable usar eso para responder una pregunta que tú te puedes hacer en un proyecto de investigación. Doctor Claudio, muchísimas gracias. Con esa pregunta damos por finalizado nuestro encuentro, la conferencia del día de hoy. Agradecer a todos los participantes, igualmente a las personas que nos están viendo por YouTube. Muchas gracias por su participación, por sus preguntas, son muy valiosas. Igualmente, volver a ratificar nuestro agradecimiento por tenerlo a usted, profe Claudio, aquí en el doctorado en Pedagogía y Didáctica y con el grupo de investigación. Eh, un aplauso, por favor, para el doctor Claudio. Bueno, aprovecho también para que no se vayan sin antes hacerles una cordial invitación desde el doctorado en Pedagogía y Didáctica. Se va a inaugurar la Cátedra Colombiana de Pedagogía y Didáctica. Esta cátedra tendrá lugar con una conferencia magistral a cargo del doctor Oscar Tamayo de la Universidad de Caldas. Él va a dar su conferencia el día de mañana, jueves 18 de septiembre, en el edificio de aulas, en el edificio A, en el auditorio 1, UNSA 1, a las 5 de la tarde. Entonces están todos cordialmente invitados para que nos acompañen en esta conferencia inaugural. Muchísimas gracias por participar, igualmente a nuestros participantes vía YouTube. Gracias.